quienes dicen que el guión cinematográfico, ustedes lo saben también, es la obra de arte, la obra literaria, y que se hace la comparación incluso con el teatro. ¿Por qué un libreto si lleva el autor y la autoría del escritor? Y además de quien la dirige o quien la monta, ¿no? Pero ese es un tema que vamos a platicar en otra mesa, muy interesante. Y siguiendo en la cuestión de las historias que contamos, yo desde que vi la primera vez que vi la película del violín, me pareció que era una historia urgente, necesaria y urgente. Todas las historias se pueden contar, sin embargo, como que hay historias que son necesarias, consideramos nosotros en el Garfio, que son urgentes. Yo creo que todos ustedes vieron el violín y Francisco Vargas tiene la palabra. Yo usualmente hice lo que sé en él, traigo unas notas que por fortuna yo no perdí, porque usualmente estoy acostumbrado a decir muchas barbaridades, entonces ahora las traigo para decirlas con un poco de menos desorden. Y bueno, pues también traigo muchas preguntas. Los chicos me invitaron pensando que podría traer alguna respuesta, pero no, ustedes disculparán. Traigo más preguntas que alguna respuesta, así que bueno, para hacerlo más sencillo voy a leer esto. Dice: cuando supe que en esta mesa se hablaría de las historias que contamos, que queremos contar, que necesitamos contar, y sobre todo con mucho énfasis que hacían en que urge contar, también del papel del escritor de cine en la cultura iberoamericana, de inmediato se me vino a la mente pensar que nuestras cinematografías, aunque con poca producción, son ricas y muy interesantes. Pensé en el nuevo realismo social de nuestro cine, el llamado neorrealismo, imperialismo posmoderno del cine latinoamericano, tantos nombres que le han puesto. Pensaba cómo hoy en nuestras cinematografías algunos experimentan al incorporar el lenguaje documental en la ficción y juegan con sus límites, en las diferentes tendencias que hay, sea utilizando fórmulas tradicionales, ortodoxas y estilizadas, o trabajando con no actores en escenarios o locaciones reales, yendo hacia búsquedas narrativas más arriesgadas. También de cómo mucho del mejor cine que se genera en Latinoamérica está referenciado a realidades sociales complejas, explosivas y violentas que viven y han vivido nuestros países. De cómo el cine de nuestras regiones se torna interesante porque se pregunta cómo narrar esas realidades, y también se pregunta cómo articular lo local con lo global en términos de historias, géneros, estilos, o cómo dar cuenta de y responder a los rápidos cambios de los imaginarios colectivos en tiempos en donde el consumo cultural se carga vertiginosamente de nuevos sentidos en la hoy llamada cultura tecnológica. Me parece pertinente y muy necesario reflexionar sobre qué tipo de historias queremos contar. Sin embargo, creo que esa reflexión debe partir de reconocer que las cinematografías regionales de nuestra querida América Latina están en medio de una batalla hasta hoy totalmente perdida. Y no solo en Latinoamérica, en Iberoamérica, sino en muchas otras partes del mundo. ¿Y por qué digo perdida? Si partimos del entendido de que el cine se hace para que lo vea la gente, los públicos, hoy casi todo nuestro cine, salvo excepciones, es marginal. Lo ve poca gente o muy poca gente, acaso una élite, no recupera económicamente, no genera un círculo virtuoso de producción, no tenemos circuitos alternativos de distribución, la televisión hace poco por mostrarlo y un larguísimo etcétera, 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 etcétera. Lo que no permite que se desarrolle en términos estéticos, estilísticos o económicos, y lo pone en una situación cada vez de real supervivencia. Ante el cine dominante de Hollywood y sus aplanadores sistemas de distribución y exhibición, nuestras posibilidades de competir por los públicos son muy, muy pocas. Ese cine que se estrena en México con 700, 800, 1000, 1200 copias, que estrena sus blockbusters bajo formas y estéticas en apariencia inofensivas, resulta ser brutalmente homogeneizante y destruye y pisotea culturas enteras, anulando y reduciendo en el espectador la posibilidad de una conciencia crítica de su realidad.
Todas esas cosas que, bueno, todos ya sabemos y se repiten constantemente. Pues por múltiples razones, ese cine es justamente el preferido por las audiencias. Nos guste o no, es así. La gente en México, para hablar, ¿no?, de lo que a mí desde donde lo veo, ve poco cine mexicano, ve poco cine iberoamericano, y pasa lo mismo en casi todos nuestros países. Me decía el programador para México y Centroamérica de una importante cadena exhibidora, a la gente no le gusta el cine latinoamericano, ese cine no viaja, no deja. A mí me gusta, decía, busco incluirlo, pero la gente responde poco cuando lo programo. Y porque le conozco, sé que es genuino su gusto por nuestro cine. Claro, después habrá que ver cómo se programa y cómo lo acompañan estos distribuidores y estos exhibidores, pero esa es otra historia. Y entonces viene la pregunta, ¿qué podemos hacer para cambiar esta situación? Y antes de la respuesta, que yo no tengo, se mete de inmediato la inevitable contrapregunta: ¿realmente queremos hacer algo? Hablo de mucha de la gente que hace cine, porque es claro, y aquí hablo de México, que tanto a los políticos, los burócratas de la cultura y al Estado mismo, así como a los que venden, distribuyen y exhiben el cine, les importa un comino impulsar de fondo y desarrollar realmente una cinematografía propia. Entonces, a los cineastas digo, o algunos de ellos, ¿realmente queremos hacer algo? Algunos alzamos la mano y decimos que sí. El problema es que no sabemos cómo. Es complicado. Obvio es que si se legislara en favor de nuestras cinematografías, ponderando el bien común en vez del interés de unos cuantos, y se hicieran tantas cosas que otra vez ya sabemos y se han repetido muchas veces, la cosa sería diferente, pero no sucede. Y como ese es tema de otra mesa y tampoco lo es de esta mesa, las nuevas formas en que se lee, se ve lo audiovisual del consumo cultural de nuestras sociedades actuales, entonces me concentro ahora solo del lado de los hacedores de cine. Entonces me vuelvo a preguntar, ¿será que desde la creación de las historias, desde los guiones mismos, podría pensarse en revertir el alejamiento del público a nuestro cine? Claro que el principal problema, yo lo creo así, no es la creatividad, no es la falta de historias, no es la calidad. Sí, hay que mejorar en tantas y tantas cosas en ese sentido, pero no es un asunto de solo la calidad. Una parte del problema es hacia dónde van nuestras historias. Tal vez lo que nos hace perder el rumbo, obvio, es en una primera fase, ¿no?, desde el guión, cuando inicia el proceso, es cómo calibramos y hacia dónde apuntamos la brújula creativa. Y luego viene todo el aparato que se encarga de aplastar nuestro cine. No es una responsabilidad de los guionistas, de las historias solamente. Aunque el 99% de aquí seguramente se reirá y no lo crea, yo he podido escuchar que a mucha gente lo único que les importa es hacer dinero con las películas. Está bien hacer dinero, pero bueno, yo creo que el cine también sirve de algo más. Otros, gente que está haciendo o quiere hacer cine, muchos alumnos míos, su sueño es poder hacer algo tan exitoso como el cine de Hollywood, para ser reconocidos y aspirar a un lugar en este nuevo Olimpo llamado Star System, para tener fama, dinero, prestigio, tantas cosas que hay ahí. Trascender, pues, conforme a lo que hoy se entiende como ser exitoso en una sociedad capitalista y mediatizada. Pocos hablan de la necesidad de un cine comprometido, un cine que rescate las identidades o que defienda los derechos sociales. Un cine que dé voz, un cine que proponga algo y que se arriesgue. Y el que habla de un cine político, un cine liberador, de plano está loco o es un marginal. Entonces, grandes proporciones de la gente que hace cine se cree que para lograr y garantizar el éxito hay que hacer un cine más parecido al cine gringo, y eso nos pierde en el rumbo. Porque o se tratan de imitar fórmulas que no podríamos copiar jamás, porque simple y sencillamente no son parte de nuestra realidad, o con 75 centavos tratamos de hacer películas de 100 pesos. Y así quedan, y eso nos pierde el rumbo.
Y nuestro cine deambula buscando y no sus propias maneras. Y cada cierto tiempo escuchamos que ahora sí ha renacido, en México es muy común, el nuevo cine mexicano. Desde que yo iba en la preparatoria he escuchado muchas veces eso y no he tenido la fortuna de poder verlo. No sucede. Y a veces pareciera que así como pasó con el boom de la literatura latinoamericana, podría generarse algo desde nuestro cine, pero no, los tiempos y las condiciones son otras. Y mientras, en lugar de regresar la gente a ver nuestro cine, se aleja. Estamos ante una batalla casi perdida, pero no me cabe la menor duda que debemos darla. A mí no me interesa hacer cine marginal, hacer cine o arte por el arte. El arte tiene una función social. Debemos competir, sí, pero de otra manera, porque al competir usando las mismas fórmulas, los mismos recursos narrativos, buscando asemejar géneros, ritmos, recursos visuales, recursos estilísticos, ahí, al intentar asemejar, copiar o reproducir, de esa manera perdemos, vamos a la ruina, vamos a la desventura, a la calamidad. Bien nos vendría mejor buscar lo que somos con historias honestas, universales. Hay que pensar en la gente, en el público al escribir historias, en la realidad social. Si bien es cierto que hoy los grandes públicos prefieren el cine hollywoodense, el cine dominante, también es cierto que esos públicos están ávidos de otras opciones. Sobran ejemplos que lo demuestran. Pueden muy bien coexistir y cohabitar las dos cosas, pero al crear esas historias no habría que creer la falacia de que para ser entretenido tiene que ser vacío, tiene que ser banal. La oposición cultural contra comercial es una de las cosas que sobre todo la televisión se ha encargado de establecer en las últimas décadas. Ha hecho separaciones tajantes entre alta cultura y cultura popular, entre vanguardia y kitsch, entre conocimiento e ignorancia, entre razón e imaginación, entre espacio de ocio y de trabajo, entre realidad y ficción, entre conciencia social y apolitización. Desde el momento que se piense que para ser comercial y vender una historia debe estar vacía y banal, otra vez ya perdimos. Ya lo dijo Brecht, el arte cuando es bueno es siempre entretenido. Forma y fondo son inseparables. Toda práctica artística es política, por lo tanto, o reproduce el status quo y fomenta los mecanismos dominantes, o se constituye como una opción liberadora y contrahegemónica. Y la gente que escribe historias debería estar consciente de esto. Estamos ya tan llenos de tanta mierda mediática como para todavía dejar que nuestro cine siga ese camino. Pero tampoco podemos permitir que se quede en lo marginal. Hay que hacer que llegue a la gente, hay que hacer que llegue a los grandes públicos. Un cine que busque asemejarse al cine dominante como no nos sale bien, hoy no nos sirve. Un cine que busque el arte por el arte, lo estético como un fin en sí mismo, desde mi punto de vista hoy está muy bien que exista, pero tampoco nos sirve. Además de que yo personalmente no puedo concebir una película que esté desligada de los procesos sociales, aunque se quiera no se puede. El cine que busca y propone algo más que vender palomitas no es comercial, lo llaman cine de arte. Y el cine para ser comercial no tiene que hacer pensar, eso dicen. Sin embargo, al final, mientras se venda, a los distribuidores y exhibidores, a muchos productores no les interesa si son películas de arte o traen un rollo político, les interesa que se vendan. Entonces, ¿cómo hacer para crear historias, películas que se vendan? Está fácil, ¿no? Mientras las condiciones actuales de producción y distribución de nuestro cine no cambien, creo que no tendremos una posibilidad real de competir contra ese cine hegemónico, a menos que contemos historias que nos reflejen, que nos retraten, historias bien estructuradas dramatúrgicamente, técnicamente bien narradas, sencillas, baratas, que nos dejen algo, historias que toquen fibras, diviertan, que alienten la imaginación. Una parte del cine latinoamericano ha venido contando los desencantos políticos, las contradicciones de clase, los conflictos urbanos, la corrupción, el narcotráfico, la violencia, el poder político y sus miserias, la desigualdad social.
Y en muchos de esos casos la gente ha vuelto a ver nuestro cine. Pero esa es una parte solamente, no tiene que ser el todo de nuestro cine. Pienso que como público sí queremos, sí nos gusta y sí necesitamos vernos en la pantalla, vernos como somos, pero no vernos en historias de panfleto barato o en las que hacen una pornomiseria estilizada de nuestra realidad, sino en aquellas que buscan ser una mirada auténtica, compleja, conmovedora, que rescate nuestras identidades y nos represente como somos, con historias que a partir de lo local busquen lo universal. Las películas latinoamericanas que más recordamos son las que han hecho eso. ¿Cuáles son las historias que debemos, que urge contar? Yo no lo sé. Y como no lo sé, entonces como individuo y como cineasta, me es inevitable pensar que cuando tengo la posibilidad de manifestarme mediante alguna creación, esa posibilidad se convierte de inmediato en una oportunidad, luego en un privilegio y finalmente en una responsabilidad, sobre todo porque estamos en momentos en donde la gran mayoría no tiene las mismas oportunidades de expresión. Por eso, ante la posibilidad, oportunidad, privilegio, responsabilidad de hacer una película, sí, como artista hay que expresarse, sí, pero a la vez hay que tratar de abrir espacios para los que no los tienen o se les niegan. Tengo la ilusión de poder contribuir a formar una conciencia más amplia y tolerante que pueda ensancharnos como seres humanos. No todas las historias merecen ser contadas. Hay tantas películas en el planeta que una más, sinceramente, no hace falta. Pero ¿qué necesidad tenemos de aquellas que cuentan eso con lo que no estamos de acuerdo, eso que nos duele, eso que nos parece injusto, aquello que no entendemos, aquello que creemos que hace falta? Hay que sacar la cámara a la calle para encontrar eso que necesita ser mostrado, el drama social, pero también eso que nos hace soñar, eso que nos hace emocionarnos, eso que nos hace reír, eso que nos hace vivir. El cine nos divierte y entretiene, nos ayuda a enriquecer el espíritu y el alma, pero sobre todo en estos tiempos nos puede permitir poner el dedo sobre tantas cosas que están de cabeza en este mundo. Eso lo podemos hacer contando historias. Lo que amamos del cine es la magia, los universos a los que nos puede llevar. A todos nos gusta que nos cuenten buenas historias, no malas historias. No siempre sucede, pero soñar con que cada película pueda ser un momento memorable en nuestras vidas sería bueno. Si la gente no siente que tiró su dinero al pagar un boleto y siente que no perdió su tiempo, creo que como escritores podríamos darnos por bien servidos. Bueno, a mí me gustaría continuar precisamente con mucho de lo que ya tocó Francisco Vargas, que es en el contexto de nuestra experiencia, la responsabilidad que tenemos entonces como escritores, ¿no? La responsabilidad que tenemos en la formación de la cultura y de la identidad. Tal vez me estoy adelantando, pero más que nada es la responsabilidad como escritores que tenemos, apelando precisamente a estas realidades a las que nosotros hemos trabajado, ¿no? Ernesto Maclaro. Creo que tenemos una responsabilidad por encima de todo con nosotros mismos. Y a partir de lo que se ha dicho acá, de lo que han dicho mis compañeros en este panel, creo que por encima de todo debe primar y debe ser un factor crucial, un punto de partida esencial, la honestidad del guionista, la honestidad de quien está contando la historia. Que no exista un cálculo de ningún tipo, que a partir de esa manera, ese abocamiento de una historia, desde la conmoción personal que nos causa esta historia, como manifestaba Ignacio, y a partir de este memorial explosivo que acabamos de escuchar de Francisco, tengamos claro eso, ¿cierto? Algún guionista comparaba un poco su labor, su misión con el mito griego de Sísifo, que fue condenado por los dioses a cargar una piedra una y otra vez a la cima de un monte, infinitamente, sin ningún fin específico. Y él decía, yo quiero ser así, yo no quiero pensar que algo me está esperando allá arriba o que un premio
me está esperando o que esta película va a ser posible. Yo quiero contar la historia que yo quiero contar y a partir de esa realidad, a partir de ese compromiso conmigo mismo, en ese instante, en el momento en que tomo esa decisión, lanzarme en un proceso que de pronto no tiene límites de tiempo, que no tiene concesiones con nada ni con nadie, que no escucha la voz de un mercado, que escucha solamente mi voz interior a partir de mi propia experiencia. Yo siento y palpo, ayer hablábamos un poco con Cenel, la noche hablábamos un poco con Cenel de eso, entre los jóvenes guionistas, siento un poco esa presión de mercado y esa presión de cálculo de que qué va a pasar con esto, hacia qué mercado voy, por dónde lo quiero orientar, y creo que es ahí donde en un momento dado se fortalece de verdad un proceso cinematográfico, en el momento en que un guionista toma la decisión de ser honesto consigo mismo, de que esto es un trabajo interior que por supuesto va a convertirse en una misión compartida y va a ser objeto de un trabajo colectivo, pero que por encima de todo debe nacer a partir de su esencia, a partir de su experiencia y a partir de su honestidad. Quiero darte la palabra a ti porque creo también dijiste muchas cosas como muy provocadoras. Una de las cosas que me llama la atención es como el fútbol, ¿no? El cine es un espectáculo y un poco por ahí entretener, ¿no? Y a ver, no quiero decir más. Realmente el arte tiene que ser entretenido. Lo que sucede es cuál es la definición de entretenimiento. Ahorita nosotros el entretenimiento lo entendemos como una especie de frivolidad y de vacío, cosa que no es cierto. Realmente si algo nos entretiene, necesita capturar nuestro pensamiento inconsciente y dotarnos de algo nuevo, ¿no? No estoy menospreciando el cine y comparándolo con algo tan vulgar como el fútbol, pero sí creo que esta pasión que tiene a los espectadores colgados del estadio, sería maravilloso que la pudiéramos suscitar con nuestras películas. De hecho, el Cine de Oro suscitaba eso mismo, ¿sí? También dije que cada película tiene su público. Imagínate si Francisco siente que es marginal, ¿qué sentirán otros directores que de veras sus películas no son apreciadas ni siquiera por este público pequeño, bien educado o universitario o todo esto? No estoy para nada en contra de lo que dicen mis compañeros, pero sí un paso más allá al decir, es una forma artística, necesitamos aprender de él, hay un compromiso social. Estoy de acuerdo que ninguna manifestación humana puede darse al margen de la sociabilidad y de la política, ¿sí? Pero también quiero expresarles que esos grandes públicos que van a ver las películas estadounidenses no están viendo el cine mexicano. Y ese público tiene que ser transformado. Ese público hay que enseñarle que el entretenimiento no solamente está en lo frívolo y en el consumo. Sí, son sociedades de hiperconsumo porque es una era de vacío. Mientras más acumulo, mientras más consumo, menos insatisfecho me siento. ¿Sí? En ese sentido, no nos interesa el público vacío. ¿Quién sabe? Ese público se puede malear, ese público se puede influir, los públicos se pueden crear, ¿sí? Y nosotros tenemos la obligación de crear nuevos públicos con los jóvenes, como dando historias, como dice Nacho, que nos conmuevan, que sean genuinas, que sean auténticas. Estos no son adjetivos. Esto que estoy diciendo representa muchísimo trabajo, ¿sí? Entonces creo que, al contrario, al equiparar el fenómeno fílmico que se abarroten los cines así como los estadios, estoy soñando muy bonito, ¿sí? No, coincido
todos mis compañeros que el deber del escritor es hacer su obra, ser honesto, sincero y libre. Y para ser libre, yo creo que la condición primera es el dominio del lenguaje con el que uno está trabajando. Pero viendo, digamos, el mismo ejemplo del equipo del Garfield, ¿sí? No solo podemos pensar como autores, como escritores, sino también, digamos, como artistas, como intelectuales, y no es una preocupación solo sobre nuestro arte y sobre nuestra obra, sino sobre el arte en que trabajamos, no pensar solamente en el cine latinoamericano, el cine mexicano, sino la cinematografía, que ahí es donde viene la diversidad de la que estamos hablando, los caminos muy amplios, porque indiscutiblemente que tenemos un problema de industria, tenemos un problema de arte y un problema de público, y en este campo no estamos solos, estamos con una fuerza dominante que no hace estos eventos, pero que sí se ha ocupado muy meticulosamente de formar un público, de tener un público que responde a sus gustos. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, y no lo tenemos tan fácil, porque, digamos, sería ideal poder tener muchos programas de televisión dedicados a formar el público, porque un público que sabe de cine empezaría a necesitar el arte, y empezaría también a tener un nivel para apreciar, para distinguir la calidad de una obra en su integralidad. Pero si las televisiones comerciales incluyeran 3, 4, 5 programas de formación del público, una cosa que iba a pasar es que su rating iba a disminuir. Es decir, no están interesados en este público diverso, porque, como ya se ha dicho aquí, el público no solo tiene muchos sectores, ¿no? Hay público para todos. Lo que estamos hablando es de este público mayoritario que va a buscarse a entretener, y que no lee entretenimiento, porque entretenimiento es divertirse, pero entretenimiento más ampliamente es interesar a un público, e interesar a través de temas, a través de preocupaciones, a través de provocaciones de tipo intelectual, ¿no? Entonces no podemos, realmente tenemos que ver nuestra obra, yo creo, por lo que nos insertamos en cine, desde el punto de vista individual y como desde el punto de vista colectivo, justamente para que conserve una diversidad y sea competitiva, no me gusta la palabra, pero en el mejor sentido de ella, es decir, que realmente yo creo que es lo que menos podríamos hacer por nuestro público, es como un deber, ¿no?, de despertar la necesidad de arte que tiene el ser humano, y que al simple mercader y al simple comerciante no le interesa despertar, porque lo que le interesa es que consuma más productos, más compras iguales y más fácil de hacer, pues mejor para él. Ignacio Ortiz, hay un conflicto en el que se enfrenta el escritor de cine, y me imagino que también cualquier contador de historias, pero hablando del contador de cine, es precisamente responder al mercado, ¿no? Responder a esto que se ha hablado del mercado, a lo que platicabas tú hace ratito, y la necesidad honesta, que apele a la realidad, la necesidad del propio escritor de contar historias. ¿Qué nos puedes decir en este sentido de la responsabilidad del escritor de cine? Si estuviéramos en una reunión de exhibidores y productores, la pregunta que es interesante, ¿qué historias contar inmediatamente? La respuesta es genial, existe. Las historias que quiere ver el joven entre 18 y 20 y tantos años y que tiene dinero para pagar un boleto, ¿no? Tendríamos inmediatamente. ¿Es válido? Yo creo que es válido. Porque es arte y negocio del cine. Le llamamos entonces, dicen los productores, a un escritor para que nos escriba una historia. Ahí entra la responsabilidad del escritor. Hice esta digresión porque, bueno, yo soy un poco básico y yo la palabra arte me alejo siempre de ella, y de la misma manera de la palabra cultura también, y de la misma manera todas esas cosas que no termino de entenderlas porque soy básico, no por otra cosa. No hay que poner, diría yo, la carreta delante de los bueyes. ¿A qué me refiero con esto? Los bueyes deben de jalar a la carreta. ¿A qué me refiero? Si yo voy a pensar
en cómo voy a incidir en la cultura de mi tiempo, de mi espacio, de mi comunidad, estoy poniendo la carreta delante de los bueyes. Yo lo que quiero es contar con oficio y con responsabilidad la historia con una cosa, teniendo en cuenta a ese espectador, si es que me contrató el señor productor, que ya resolvieron la pregunta inicial, que ese espectador se entretenga o se divierta, soy más básico y más banal todavía, se divierta y o se conmueva, entendiendo la palabra diversión como sacarlo de su cauce, vertirlo hacia otra realidad, es decir, que pase el tiempo. Y esto me lleva a una pregunta que contestó Borges alguna vez, parafraseando seguramente a alguien que le preguntaron: Señor, ¿por qué escribe? Y él dijo: para no estar solo. Yo creo que ese es el punto también. ¿Por qué pensamos en contar un cuento? Para no estar solos, para atravesar un tiempo, para atravesar un camino y alguien nos acompañe, y entonces hay que mantenerlo entretenido para que no nos deje. Yo creo que sería como una máxima para mí, para encontrar responsabilidad en mi oficio, y luego vendría, si lo logré hacer a partir de una responsabilidad, a partir de una preparación, a lo mejor incidí en algo en un momento determinado, que pensar en esa incidencia, vamos, ¿alguien se acuerda de Octavio Paz, no sé cuántos años de su muerte? Ya casi nadie, ¿no? Perdón, hasta de Cristo se olvida, ¿no? Entonces, no seamos tan soberbios, diría. Se ha mencionado mucho la cuestión de creación de públicos. Yo creo que ese es uno de los puntos importantes y que se debería de llamar la atención. ¿De quién es la responsabilidad de la creación de públicos? Yo creo que es una responsabilidad educativa y por lo tanto es una responsabilidad del Estado. Debería de estarse enseñando en las escuelas el lenguaje cinematográfico, debería de estarse enseñando desde la primaria, desde el kinder, no poner la película para que se entretenga el niño, no enseñar, que haya maestros en la escuela de cine que se vayan a hacer el servicio social a las primarias, enseñar las reglas básicas del lenguaje. Con eso, así como los franceses hicieron su instituto de la francofonía, ¿sí? Nosotros podemos tener, y entonces vamos a tener público, entonces van a ver nuestras películas. Yo soy reaccionario, la revolución no se me dio. Yo soy reaccionario y entonces yo diría, dicen, defendamos del Tratado de Libre Comercio el cine, defendamos nuestras pantallas. No sé, de pronto pienso en el caso egipcio y en el caso de la India, y digo, ¿dónde ha evolucionado el lenguaje? Hay que abrir, yo creo que hay que entregar todo, ¿no? Pero hay que formar públicos, y ellos son los que van a demandar ver o no ver una película, y ya no el señor exhibidor. Oye, el señor exhibidor tiene toda la razón del planeta de no querer poner una película a la que no va a entrar gente. ¿Por qué la va a poner si es un negocio? Dije que era reaccionario. ¿Por qué la va a poner si es su dinero, si es su negocio? No, el punto está formar públicos y al mismo tiempo formar cineastas, etcétera, para que se entiendan. ¿A qué voy con esto? Que el cine finalmente es un lenguaje que necesita de muchísimos elementos para que exista en pantalla.